Muy buenos días, apreciada familia de Conexión Matutina. Qué alegría saludarlos a esta hora de la mañana. Que juntos podamos ir a la palabra de Dios, repasar estas enseñanzas que son vitales e importantes para nuestra vida. Y también, por supuesto, ir ahora en oración a Él. Qué privilegio que tenemos de acercarnos al trono de la gracia de Dios. Queremos mandarle un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos están acompañando haciendo sus diferentes labores, yendo al trabajo, universidad, posiblemente están en la casa o quizás también nos verán en una retransmisión o más tarde o más adelante. Un fuerte abrazo y saludo para todos ustedes. Hoy empezamos una nueva serie, la serie de los bienaventurados. Vamos a abarcar un tema que se nos presenta allí en Mateo 5. Pero antes de hablar de este tema, quiero invitarlos a que juntos podamos hablar con Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios eterno, Rey de todo el universo, ante tu presencia nos postramos, nos rendimos para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte que tu misericordia se extienda para con nosotros. Llénanos de ti, Señor, en esta hora de la mañana, que nuestra mente y nuestro corazón puedan abrirse y nuestros sentidos puedan contemplar las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos y por respondernos. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a estudiar las bienaventuranzas presentadas en el Sermón del Monte. Saben, queridos hermanos, este gran tema, este sermón poderoso que se presentó allí en las laderas de la montaña, fue y ha sido uno de los más grandes sermones predicados en toda la humanidad, porque las palabras de Jesús trascienden y traspasan en el tiempo y llegan hasta nuestro presente para poder impactar, transformar nuestras vidas. Vamos a empezar con el versículo 3, estudiando, escudriñando esta primera bienaventuranza. Vamos a leerlo juntos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero leerles para ustedes de la versión Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Interesante, ¿verdad? Porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Saben? Las primeras palabras del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo se dirigen al supremo deseo del corazón humano, la felicidad. Ese deseo fue implantado desde nuestros orígenes, está en nuestro ser, en nuestro ADN. Todos los seres humanos de todas las épocas queremos ser felices. Nuestro Señor, nuestro Creador, implantó eso en nosotros. Es un propósito original, querer la felicidad para nuestras vidas. Así que el Señor, entendiendo esta necesidad suprema que como seres humanos tenemos y que ahora por causa del pecado se nos es muy difícil tener una felicidad total, el Señor acude a estas palabras para decirnos bienaventurados. Esta palabra que en hebreo en griego es makairos y en hebreo es asre, nos habla de felicidad, dichoso. Es decir, el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, felices los pobres en espíritu, dichosos los pobres en espíritu. Nos llama la atención pensar que algo que conceptualmente sabemos que está mal, que es ser pobres, ¿cierto? Aparentemente ante la sociedad, nos pueda llevar a la felicidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo inaugura su discurso como el Rey del reino de la gracia divina de esta forma. Y Él enfoca que el deseo principal, el propósito del reino de Dios es restaurar en el corazón de los hombres la felicidad que se perdió en el Edén, en la creación. Y que todos aquellos que escojan la puerta estrecha, el camino angosto, encontrarán la verdadera felicidad. Aquellos quienes escojan por Dios hallarán la verdadera paz, tendrán un gozo interior, tendrán una satisfacción verdadera.
y podrán vivir con Dios todos los días de su vida hasta su pronto regreso. Eso es lo que quiere Dios. Ese fue el propósito del Señor cuando habló estas palabras. Dar esperanza a la humanidad, que aún en un mundo de pecado se puede ser felices con Dios. Así que el Señor dice, bienaventurados, felices los pobres en espíritu. Para nuestra sociedad hoy en día entendemos que ser pobres o ser humildes no es una situación muy favorable, ¿cierto? Perdón, porque quizás no hay recursos, porque se necesita muchas cosas para el diario vivir, el transporte, la comida, el arriendo, los servicios, el estudio, tantas cosas que hoy llenan o abarcan al ser humano y que son necesarias tenerlos y suplirlos. Que las personas que son humildes, que son pobres, les cuesta tener este tipo de acceso. Por eso nos damos cuenta que la palabra pobre o rico ante nuestra sociedad tiene un peso de gran envergadura, porque nos habla de personas que no tienen nada, pero por otro lado nos hablan personas que lo tienen todo. Lastimosamente, esos dos extremos son el diario vivir en nuestra sociedad. Son extremos que quizás son causales del pecado. Incluso por nuestra condición de seres humanos, de querer ambicionar, de querer amontonar todo, muchos en ese intento tienen mucho y acumulan mucho. Y está el otro extremo donde las personas que quizás son un poco despreocupadas o que quizás tampoco han tenido las oportunidades y de acumular tanto por un lado, por otro lado no se tiene nada. Pero cuando el Señor habla de una pobreza espiritual, no solo está hablando de la falta de cosas o de necesidades materiales. El Señor habla de algo mucho más. El Señor habla que los pobres en espíritu son todas aquellas personas que sienten la necesidad de Dios. Los pobres en espíritu es una persona que a pesar de su pobreza conserva su integridad y su devoción a Dios, convencido de que es preferible ser humillado con Jesús que ser próspero en el mundo. Una persona que es pobre de espíritu reconoce que si en este mundo, por alguna razón, tiene mucho o poco, prefiere a Dios o tener las cosas de una manera íntegra, que todo lo que puede ofrecer el mundo de una manera que no va conforme a los principios de Dios. Un pobre en espíritu es una persona cuya única esperanza está en Jesús. Es alguien con un sentido de necesidad de aprender, de crecer, de perdonar y de pedir perdón. La necesidad o la situación o condición de las personas que son pobres en espíritu es que totalmente sienten una dependencia del reino de los cielos, que entienden su necesidad espiritual, que saben y comprenden que cada paso de su vida no lo pueden dar sin Dios, que cada decisión que toman necesitan a Dios, que necesitan poner a sus familias, sus hijos, su esposa, su esposo, sus amigos, que necesitan poner todo en las manos de Dios. Es una persona que entiende su necesidad espiritual que jamás será suplida por sí mismo. Qué importante es hoy reconocer nuestra pobreza espiritual. Porque el que no siente necesidad espiritual es el que se cree rico y enriquecido, el que cree que no tiene necesidad de nada. Pero el cielo lo ve como alguien desventurado, miserable, pobre, sucio, como se nos presenta en Apocalipsis 3:17. Oh familia, hoy tenemos una necesidad tan grande de Dios. Somos tan pobres en espíritu que el problema es que no lo hemos reconocido. No hemos entendido nuestra situación. Y por eso quizás muchas veces Dios no puede actuar en nuestra vida, porque nosotros no le hemos dejado que Él obre o que Él actúe en nuestras vidas. El versículo es contundente y es claro. Solo los pobres en espíritu
entrarán en el reino de la gracia divina. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si quieres entrar al cielo, si quieres estar una eternidad con Dios, reconoce tu situación y tu necesidad espiritual para que puedas estar con Dios, para que entiendas lo importante o lo que significa estar salvos para siempre y heredar algo de lo cual no somos dignos, pero que se nos regala, y es una vida eterna. Así que yo quiero en esta mañana invitarlos, querida familia, a que ustedes hoy tomen la decisión de anhelar las riquezas celestiales por encima de las riquezas de este mundo. Yo sé que suena muy fácil decirlo, que quizás en palabras o leyéndolo o escuchándolo suena muy bonito. Entiendo que también es difícil aceptarlo o hacerlo, pero créanme que todo lo que se presenta en la palabra de Dios es real y que si Él dice que los pobres en espíritu reinarán o heredarán el reino de los cielos es porque es así. Así que quiero invitarte a que tú hoy anheles las riquezas celestiales por encima de las riquezas de este mundo, que el Señor te premiará, que el Señor estará contigo. Así que podemos terminar leyendo una vez más este versículo de la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. El pensamiento del día para pensar lo encontramos en el discurso maestro de Jesucristo, página 12. El que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno y está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad y cierra la puerta del corazón para recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que Él vino a dar. Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Los que en su propia opinión son ricos y honrados no piden con fe la bendición de Dios ni la reciben. Se creen saciados y por eso se retiran vacíos. Los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo son los que aprecian la ayuda que les ofrece Cristo. Estos son los pobres en espíritu, a quienes Él llama bienaventurados. Familia, por favor, entiende tu necesidad de Jesús, nuestra necesidad espiritual. ¿Y qué les parece si a esta hora de la mañana vamos a Él y le decimos: Señor, soy un pobre, soy una pobre en espíritu, sin ti no puedo y quiero heredar el reino de los cielos? También quiero invitarte que allí en el chat puedas escribir las peticiones o agradecimientos que tienes por tu trabajo, por tu vida, por tu familia, peticiones por cualquier necesidad, por sanidad, por alguna enfermedad, por trabajo. Escribe allí en el chat las peticiones para que juntos podamos llevarlas al trono de la gracia, donde está Dios esperando cada una de ellas para dar respuesta. Oremos. Padre celestial, Dios del universo, queremos acercarnos esta mañana ante tu presencia, Señor, entendiendo que no somos dignos, que no lo merecemos, pero reclamamos humildemente la promesa que es dada en tu palabra, Señor, que a través de tu sangre preciosa nos da la oportunidad de ser perdonados, de tener misericordia tuya, Señor, que nos recubre y nos permite estar frente a ti. Señor, perdónanos porque hemos pecado, porque nos hemos creído sabios en nuestra propia opinión, porque nos creemos ricos y sin necesidad de nada, Señor, pero estamos desnudos, desventurados y nos vamos a perder. Por eso, Señor, hoy reconocemos nuestra pobreza espiritual y queremos acercarnos a ti, Señor, para que tú nos llenes, para que tú nos sacies de ti, para que permitas que esta necesidad sea diaria y todos los días podamos suplir nuestra necesidad espiritual. Oh Dios del cielo, responde cada una de las peticiones que han sido escritas por salud, por familias, por hijos, por salud mental, física, espiritual, por necesidades materiales de trabajo. Responde cada una de las oraciones. Gracias, Dios, porque nos escuchas y tenemos la fe y la certeza que responderás nuestras oraciones. En tu nombre, Jesús. Amén.
Muy bien familia, muchas gracias por hasta este momento estar con nosotros. Recuerden que mañana nos vemos una vez más a las 6 de la mañana en nuestro programa de conexión matutina en esta nueva serie que tenemos, Los Bienaventurados. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.